Muy buenas, mi nombre es Juan Esteban Guarín y hoy vengo a hablar sobre la extracción del mentol de la matriz M58 que corresponde a las hojas de menta. La muestra de analito de interés es el mentol. Las características de esta estructura son, como podemos observar, un grupo isopropilo en la parte inferior, un OH que le da la polaridad necesaria para formar puentes de hidrógeno y además tiene tres centros quirales. En la naturaleza predomina el isómero menos mentol y su fórmula molecular es C10H20O. Su punto de fusión es de 44 grados Celsius. Este dato es fundamental a la hora de la recuperación del compuesto. Es prácticamente insoluble en agua y muy soluble en solventes orgánicos como el hexano. Por eso se extrae mejor con solventes orgánicos. Y su grupo funcional es un alcohol secundario. Puede formar enlaces hidrógeno y puede sufrir las reacciones típicas de este grupo como esterificación y deshidratación. El mentol es un compuesto característico de varias especies del género menta, como menta piperita, cuyo aceite esencial contiene entre el 30 y 55% del mentol, o menta arvensis, que puede llegar incluso al 50 o 70%. Otras mentas como la hierbabuena tienen cantidades muy bajas de este compuesto. Entre todas las opciones se seleccionó la menta piperita como la matriz vegetal, ya que había disponibilidad de esta en la tienda de plantas. Estaba en buen estado y muy fresca. En un principio se seleccionó la planta de hierbabuena, pero esta se reemplazó por la especie ya mencionada porque esta genera una mayor cantidad de aceite esencial. La importancia del mentol como analito. En la industria alimentaria es fundamental ya que se utilizan saborizantes de chicles, caramelos, bebidas de consumo muy habituales en nuestra sociedad. También es utilizado en cremas, champús, enjuagues bucales, pastas dentales y así haciendo un poco de énfasis en nuestro campo de la química orgánica, su obtención es un ejemplo clásico de purificación de compuestos naturales en química orgánica con base en técnicas de separación. Para la extracción del mentol de la matriz, consideré inicialmente dos métodos de separación: la extracción Soslet y el arrastre por vapor. El Soslet permite recuperar muchos compuestos orgánicos presentes en las hojas, pero justamente por eso lo descarté. No es selectivo y extrae muchas ceras, clorofilas y otros terpenos que complican la purificación del mentol. Por eso seleccioné el arrastre de vapor, ya que el mentol es un compuesto volátil y termostable, lo que permite que el vapor lo transporte sin descomponerlo y sin arrastrar componentes pesados no volátiles. De esta manera, el proceso es más selectivo y adecuado para obtener el analito de interés, que en nuestro caso es el mentol. Ahora, ¿por qué se utiliza este método? El método de arrastre de vapor se usa porque el mentol es un compuesto volátil, es decir, puede pasar al vapor sin descomponerse. Cuando el agua hierve, el vapor reduce la temperatura efectiva de ebullición del mentol, que normalmente es 200 grados Celsius, permitiendo que éste volatilice incluso por debajo de su punto real de ebullición. Esto es importante porque evita su degradación y hace posible separarlo de la matriz vegetal. Además, el arrastre de vapor es selectivo para compuestos livianos y volátiles como el mentol. Por eso no se arrastran compuestos pesados como ceras o pigmentos. Una vez el vapor condensa, se obtiene una mezcla de agua y aceite esencial, donde el mentol queda concentrado y luego puede separarse por diferencia de solubilidad por extracción líquido-líquido. En síntesis, se utiliza este método porque aprovecha la volatilidad del mentol y permite aislarlo sin extraer impurezas no volátiles. Para el procedimiento de extracción se utilizó 30 gramos de hojas de menta, piperita, previamente trituradas para aumentar la superficie de contacto y facilitar la liberación del aceite esencial. Las hojas se colocaron en un matraz redondo vacío, mientras que en un segundo matraz se añadió 150 mililitros de agua. Al hervir el agua, el vapor generado pasó directamente hacia el matraz que contenía la muestra, arrastrando los compuestos volátiles como el mentol. Después, ese vapor cargado con el aceite esencial llegó al condensador, donde se enfrió y el condensado cayó en un beaker, formando la mezcla de agua con el aceite esencial. Todo el proceso se mantuvo durante 1 hora y media. Posteriormente se realizó una extracción líquido-líquido utilizando hexano como solvente para separar el mentol del condensado.
Sin embargo, durante esta etapa surgió una dificultad. Se empleó muy poco hexano, 2 mililitros, lo que impidió que se formaran claramente las dos fases necesarias para hacer una separación eficiente. Finalmente, la fase orgánica debía recuperarse y llevarse a un baño María para evaporar el solvente y obtener el aceite esencial rico en mentol. Bueno, técnicas de identificación. Para identificar el mentol se pueden utilizar varias técnicas instrumentales. Una de las más comunes es el espectro IR, donde el mentol presenta una banda característica del grupo OH alrededor de 3300, como podemos ver en la imagen, la número 1. Las bandas características también pueden ser la de CH, alifáticos, cercanas a 2900, en el espectro está representado como un número 2, asociadas a enlaces CH de carbonos sp3, y la señal entre 1050 y 1150 correspondiente al estiramiento CO, que en el espectro está representado con el número 3. Para la identificación de este tipo de compuestos como el mentol, también tenemos una técnica como RMN de carbonos. La señal más desprotegida es el carbono número 1, que aparece a 75 partes por millón y corresponde al carbono terciario que está directamente unido al grupo OH. Este carbono está fuertemente afectado por el oxígeno. Luego aparece el carbono número 2, una señal a 47 partes por millón, que pertenece al carbono terciario del anillo de ciclohexano. Es un carbono ramificado y menos hidrogenado. A 41 partes por millón encontramos el carbono número 3 del grupo isopropilo, que es el carbono terciario que sostiene los dos metilos. La señal número 4 corresponde a 34 partes por millón y es el carbono más interno del anillo. El carbono número 5 en 31 partes por millón es un CH2 afectado por la presencia del sustituyente isopropilo. Y el carbono número 6 en 29 partes por millón es el más cercano al carbono que porta el OH. El carbono número 7 en 25 partes por millón es un CH3 típico unido a un carbono saturado. Y finalmente, a 23 partes por millón están los dos carbonos del grupo isopropilo. Y a 16 partes por millón aparece el carbono número 9. Ese es el carbono más apantallado de toda la molécula. Otra técnica de identificación para este tipo de compuestos es RMN de hidrógenos. La señal número 1 aparece entre 3.4 y 3.7 partes por millón y corresponde al protón del carbono que está directamente unido al grupo OH. La señal número 2 se encuentra entre 1.6 y 2.2. Estas corresponden a varios protones del anillo de ciclohexano que están cercanos al grupo OH o al grupo isopropilo. Aparecen como multipletes porque reciben acoplamientos de varios protones vecinos. La señal número 3 es el protón del carbono del grupo isopropilo, es decir, el CH que sostiene a los dos metilos. Este protón aparece como un multiplete entre 1.6 y 2 partes por millón. La señal número 4 aparece entre 1.2 y 1.6 partes por millón y corresponde a otros protones del ciclohexano, un poco más alejados de los grupos sustituyentes. Luego está la señal número 5, que aparece alrededor de 1 y 1.1 partes por millón y corresponde al metilo unido directamente al ciclohexano. Este grupo CH3 suele aparecer en este rango porque está en un entorno completamente saturado. La señal número 6 aparece entre 0.85 y 0.95 partes por millón y corresponde a los dos metilos del grupo isopropilo. Estos dos grupos CH3 son equivalentes y suelen verse como dobletes debido al acoplamiento con el protón del carbono central del isopropilo. Para confirmar la identidad del mentol existen diversas técnicas de análisis, tanto clásicas como modernas, que permiten verificar su estructura y pureza. Entre las técnicas clásicas, la primera es la cromatografía de capa fina, TLC. Esta técnica permite comparar las manchas de extracto con un estándar de mentol. Es una forma sencilla de confirmar la presencia de un compuesto volátil como el mentol. Otra técnica clásica es el punto de fusión, que sirve cuando el mentol se obtiene en forma sólida. En análisis mucho más avanzado también puede emplearse GC-MC, es decir, cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Esta técnica separa el mentol de otros componentes de aceite esencial,
y mediante su espectro de fragmentación permite identificarlo con alta certeza y comparar su espectro con bibliotecas de referencia. Durante el proceso de extracción del mentol, todo el procedimiento avanzó de manera correcta. La trituración de las hojas, la extracción por arrastre de vapor, la recolección del condensado y el montaje funcionaron completamente acorde al plan. Sin embargo, la principal dificultad apareció durante la etapa final, la extracción líquido-líquido con hexano. Se utilizó una cantidad muy pequeña del solvente, fueron 2 mililitros, lo que impidió que se formaran claramente las dos fases, la acuosa y la orgánica. Como el hexano es el encargado de extraer el mentol desde la fase acuosa, al no usar suficiente volumen, el mentol no logró pasar de forma eficiente a la fase orgánica, lo que evitó obtenerlo puro al final del proceso. Esta dificultad tenía una solución muy sencilla: agregar más hexano para permitir la formación adecuada de las dos capas y así recuperar el mentol de forma eficiente. Sin embargo, por tiempo no fue posible repetir el proceso ni corregirlo durante la práctica. Y por último, las conclusiones. Primero, el método de arrastre de vapor es adecuado para extraer el mentol, porque permite separar selectivamente compuestos volátiles sin arrastrar tantas impurezas como ocurriría en una extracción con Soslet. Segundo, la identificación del mentol puede confirmarse mediante técnicas espectroscópicas modernas, como IR, donde se determinan las bandas características, por ejemplo, del grupo OH en 3300, o las bandas de los enlaces CH alifáticos en 2900. El RMN de carbono, donde las bandas características explican el ambiente químico de cada carbono que está compuesto en la molécula, o el RMN de hidrógenos, donde se comprueba el número de hidrógenos y su respectivo ambiente químico. Y por último, el proceso demostró la importancia del control de cada etapa experimental, ya que incluso después de haber realizado varias veces procedimientos parecidos durante todo el curso de análisis orgánico, un paso aparentemente simple como el volumen del solvente puede determinar la eficiencia final de la extracción del analito.